Y por último, el tema 2, las emociones. Las emociones son algo inherente al deporte y se intensifican cuando nuestro hijo compite, lo que propicia conductas que a veces no son muy adecuadas, como meterse con el árbitro, insultar al rival, regañar a nuestro hijo, celebrar como si fuera la Champions, entre otros. Ellas pueden ser definidas como reacciones que ponen en movimiento a nuestra mente y a nuestro organismo para responder al mundo y valorar una experiencia. Es importante diferenciar que la emoción dura un momento determinado y el sentimiento perdura en el tiempo. Las emociones las podemos clasificar de dos maneras. Las primeras serán emociones displacenteras, que son aquellas emociones que nos resultan incómodas, aquellas que no queremos experimentar o sentir. Y luego tenemos las placenteras, que son aquellas emociones que nos resultan cómodas, aquellas que queremos experimentar y sentir. Una emoción intensa no necesariamente tiene que ser emociones displacenteras. Se puede presentar ansiedad, alegría, orgullo, frustración, molestia en grandes cantidades y esto afectar nuestra conducta fisiológica y forma de pensar. Y vamos con esta explicación. ¿Cómo se generan las emociones? Las emociones son influenciadas por nuestros pensamientos. Aquí incluimos el sistema de creencias y predisposiciones psicológicas que tenemos, nuestra historia y nuestra forma de interpretar la vida. Esto es lo que hace que ante una misma situación, una persona responda de una forma y otras de otra manera. Lo que nosotros vemos es la conducta, la manifestación de la emoción. Tras esa conducta hay una emoción y un pensamiento que la genera. Las emociones no se activan producto de una situación, sino de la interpretación que hacemos de ella, y este es el responsable de la manifestación emocional. Los pensamientos y las interpretaciones van de la mano, y ellas son las que activan las emociones. Pensar que es injusto que banqueen a nuestro hijo hace que uno se moleste, pero pensar que es parte del proceso formativo genera otro tipo de emoción. Por eso dedicaremos una parte a entender los pensamientos. Y vamos con esta pregunta. ¿De qué depende mi interpretación? Dependen de dos cosas. La primera es la predisposición psicológica, y esta hace referencia a la disposición anticipada de interpretar de una forma una situación. Puede que ésta sea flexible o rígida, y se basa en lo que se espera que suceda de una situación. Y luego tenemos las creencias, que son ideas que hemos ido incorporando en nuestra mente de forma inconsciente y dirigen nuestros actos y nos motivan a actuar de una forma determinada, sin saber realmente por qué lo hacemos. Ejemplo de esto podrían ser las típicas frases de las cosas deben ser de una forma, las personas deberían actuar de una manera según nuestras creencias, que todos los involucrados en el deporte deben ser como nosotros pensamos, entre otras. Nuestras creencias nos llevan a esperar que sucedan ciertas cosas, es decir, influyen en nuestras expectativas. Y vamos con los componentes que influyen en las creencias. Experiencias previas, que pueden ser ese conjunto de experiencias vividas y almacenadas en la memoria, los deseos, ese impulso de alcanzar algo que se anhela, los valores, que son los principios, cualidades o virtudes que caracterizan a una persona y la llevan a actuar de una manera. Y luego tenemos la información disponible. Esta información que nos brinda una situación puede ser racional o irracional. Cuando hablamos de racional, son ideas y convicciones que nos guían de manera adecuada, pues suelen ser realistas, lógicas y prácticas. Nos ayudan a sentirnos bien, solucionar situaciones y disfrutar de un mejor equilibrio emocional. Básicamente nos llevan a tener expectativas ajustadas a la realidad. Mientras que las irracionales se refiere a ideas y convicciones que guían nuestros pensamientos y conductas de forma rígida, porque nos predispone a esperar lo que no es, interpretando las situaciones de manera errónea y generando emociones no adecuadas. Tener este tipo de creencias nos lleva a tener expectativas no objetivas, como por ejemplo, mi hijo es el goleador y siempre jugará todo el tiempo del partido. Vas con esa idea y si tu hijo no hace gol, pensarás que ya lo van a cambiar y por lo tanto dejas de disfrutar el partido para empezar a molestarte o frustrarte. El objetivo siempre será flexibilizar las creencias. Pasando a esta pregunta, ¿cómo manejo las interpretaciones que hago? Detectando cómo interpreto las situaciones que vivo. Indagando en mi sistema de creencias. Esto lo podemos hacer con terapia psicológica. Reflexionando sobre las posibles reinterpretaciones que puedo tener ante una situación que me genera emociones intensas y consecuencias negativas. La idea es ver cómo puedo interpretar esa situación para que me genere otro tipo de emoción o cambie su intensidad. Y no es hacerlo porque sí. Buscamos flexibilizar la rigidez de esa interpretación y ver que hay más opciones de interpretación. Como las interpretaciones suceden automáticamente, esta reflexión nos ayuda a estar alerta sobre ellas. Puede que en una situación la interpretación que tenemos es la adecuada, e igual debemos usar estrategias para evitar sus consecuencias negativas. Entendiendo esto, pasamos a las emociones. Para regular las emociones hay que conocerlas.
Aquí te comparto varias preguntas que podrían ayudarte en este proceso de autoconocimiento. Lo primero es entender cómo se relaciona la emoción con la situación, qué condiciones aumentan la probabilidad de sentirme de una manera, en entrenamientos, competencias, en casa, hablando con mi hijo, identificando las sensaciones, cómo siento corporalmente la emoción, señalando la frecuencia con la que aparece, indicando la intensidad, si es alta, media o baja, conociendo las consecuencias, qué pasa cuando actúo bajo la influencia de una emoción. Esto con el fin de poder relacionar qué emociones traen consecuencias negativas que ponen en riesgo la práctica deportiva. Y finalmente aplicar estrategias para regularlas. ¿Cómo puedo anticiparme o salirme de una emoción cuando se presenta? Y la primera herramienta de autorregulación que tenemos es la respiración para calmar. La respiración suele funcionar como una herramienta para disminuir la intensidad de la emoción, permitiéndole a la persona manejar la emoción. Ojo, no se elimina. Tenemos dos tipos de respiración. La respiración profunda, que consiste en inhalar durante 4 segundos, retener durante 4 segundos, exhalar durante 4 segundos, retener durante 4 segundos y repetir el ciclo. Y la relajación de Jacobson, que consiste en inhalar durante 4 segundos y tensar un grupo muscular determinado, y al exhalar durante 6 segundos, destensas el grupo muscular. La idea es que pruebes y veas cuál te va mejor y empieces a usarla diariamente para dominarla. Atención, si estas técnicas producen ansiedad, es mejor no usarlas. Pasando a la siguiente herramienta, tenemos el autohabla, que es la conversación que se tiene con uno mismo para equilibrarse, recordarse de algo, reconocer cuando se ha hecho algo bien, aumentar la confianza y para activar un plan de acción. Puedes tener frases como esto es parte del deporte, palabras claves como enfócate, autoinstrucciones como respira antes de que la emoción se intensifique y conversaciones contigo mismo para reflexionar sobre lo que acaba de suceder. Lo importante es que lo que te digas, sepas cuál es el objetivo y te permita manejar las emociones. Para finalizar, te comparto unos ejemplos de cómo usarlas. Si la situación activadora de una emoción se presenta, podrías darte instrucciones, controlar la focalización, reflexionar, porque la idea es que la situación no avance. Si se presenta la emoción, respira, usa una autohabla positiva, reflexiona, céntrate en el aquí y el ahora. Recuerda el papel formativo del deporte. Y si la emoción intensa se desarrolló y se quiere evitar las consecuencias, usa autohabla, respira y recuerda los beneficios del deporte. Al final las estrategias serán diferentes para cada persona. La idea es que puedas unir las diferentes herramientas psicológicas de una forma que sea eficiente para ti.